Yo quiero declarar sobre ustedes hoy el tema que me habló a mi corazón ayer. El tema del sermón de esta tarde es cómo sobrevivir en tierra de gigantes. Cómo permanecer vivos y cómo derrotar a nuestros gigantes. Cómo realmente, no importa las diferentes circunstancias o vivencias que estén alrededor suyo, cómo avanzar teniendo alrededor tanta cantidad de batallas. Y por supuesto voy a hacer referencia a la historia de David y Goliat, que es una historia que ya hemos escuchado muchas veces y que por supuesto no hay mucho nuevo para escuchar, pero sí, por lo menos enfocándolo desde este lado que el Señor habló a mi corazón, cómo sobrevivir en tierra de gigantes. Antes de predicar, como siempre, les quiero contar una historia que me enteré, aunque no me han llegado muchos por mail últimamente, pero me enteré de una historia. En realidad esto es algo que saqué del cajón de los recuerdos, del arcón de los recuerdos. Algunos tienen la facultad de, cuando escuchan un chiste o una historia, se olvidan a la hora. Pero yo me acuerdo, yo cuando empiezo a pensar algunas cosas que conté o que escuché, y de repente escuché una historia, hace mucho tiempo que les conté esta historia, de un pastor que tenía un hermoso auto, al cual amaba y con el cual viajaba haciendo la obra de Dios y era muy útil para la familia pastoral. Y un día la esposa le dice: querido, ¿me prestás el auto? Ella era muy buena para manejar, pero salió, se distrajo y chocó. Y le dejó el auto hecho un acordeón, todo arruinado. Y el pastor, los hermanos de la iglesia lo vieron después de este suceso, estaba triste, se lo veía acongojado, preocupado. Él tenía que seguir viajando y tenía que seguir haciendo la obra de Dios, pero se había quedado sin la herramienta de trabajo que era su auto. Así que se juntaron unos hermanos y le dijo: yo soy ingeniero en computación, el otro era chapista, el otro era mecánico. Y así comenzaron a trabajar en un proyecto para sorprenderlo al pastor con un auto de aquellos que realmente no existían hasta ese momento en la ciudad. Entonces prepararon un auto único, ¿no? Dado los adelantos de la tecnología, el auto en su interior tenía DVD, MP3, tenía email, mensaje de texto, todo, era muy completo. Luces por todos lados porque cada uno aportaba lo suyo. Y el mecánico con el ingeniero dijo: vamos a hacer algo para que el pastor no se canse, vamos a darle la posibilidad de manejar, pero que no se preocupe por acelerar o frenar, porque le vamos a grabar la voz y con la nueva tecnología, por el reconocimiento de voz, el auto va a obedecer a la voz del pastor. Y cuando el pastor diga gloria a Dios, el auto va a avanzar. Y cuando el pastor diga más unción, el auto se va a parar para recibir. Así que le presentaron el proyecto, el pastor estaba feliz, contento. Aparte nunca había visto nada semejante y salió a probar el auto y estaba entusiasmado. Por supuesto todavía tenía que prepararse para poder manejarlo sin la posibilidad de frenar y también era descapotable, ¿no? Entonces salieron y subió al auto el pastor y dijo: ¡gloria a Dios! Dijo: ¡gloria a Dios! Y el auto salió disparado, se despeinó. No como el pastor sino que realmente tenía un jopo. Salió disparando el auto y en un momento frenó, dijo: más unción, el auto se detuvo, estaba sorprendidísimo y así estuvo recorriendo la ciudad y se preparó para su viaje misionero, que tenía que ir a unas montañas y viajar por lugares bastante complicados, y ahí estaba el pastor con su gloria a Dios y después decía más unción y se quedaba ahí, frenaba. Y en el momento en que empezó a escuchar alabanzas, escuchó radio gospel, estaba
feliz con todo lo que estaba pasando dentro de su auto, las luces, todo lo que le habían preparado sus hermanos de la congregación. Se distrajo y había una curva, porque era una zona de montañas, había una curva que en realidad él no tomó y siguió de largo y se puso nervioso y se olvidó en ese ataque de preocupación y de nervios cómo frenar. Y dijo, ¿cómo era que él tenía que frenar? ¿Cómo era? Y empezó a decir, canta aleluya. No seguía el auto. Y el hombre de Galilea va pasando, no, tampoco. Y empezó a cantar todos los coros de la iglesia y es tiempo de cantar llegó. Y seguía el auto y seguía. Oh, y de repente un cartel diciendo en pocos metros un precipicio, una barranca. Y ahí había una indicación que cuidado. Y el pastor, cuando estaba por caerse, de repente dijo, más unción. Y el auto, ¡ay! Se quedó. Y se deslizó. Y quedó colgando del barranco. Y se agarró la cabeza y dijo, gloria a Dios. Vaya a saber en qué lugar está ese pastor ahora, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Pero qué lindo, ¿no? Cuando uno puede venir a la iglesia y gozarse y la gente le pregunta, ¿para qué vas a la iglesia? ¿A llorar? No, a reír. Y entonces dice, no, pero no puede ser. Pero la Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. También dice, estad siempre gozosos. Ahora mire que Dios no dice estad gozosos, dice estad siempre gozosos. Yo desde que llegué le vi la cara a algunos de ustedes que están desobedeciendo este versículo. Están en rebeldía crónica. Porque están así. ¿No? ¿Podrá Dios ser tan cruel de dejar un versículo sabiendo que no lo vamos a poder cumplir jamás? ¿O será que Dios es sabio y sabe hasta dónde podemos llegar? Y si Dios dice, estad siempre, ¿qué significa eso? Que se puede cumplir esta palabra. No solamente cuando el pastor le cuenta la historia del auto electrónico del pastor, sino que es en todo momento uno declara que Dios es capaz de renovarle la fe y renovarle la confianza y decir, Señor, más allá de por eso el versículo de hoy, ¿cómo sobrevivir en tierra de gigantes? ¿Cuántos viven en tierra de gigantes? Todos. ¿Sabe cuánto medía Goliat? Goliat medía más de 3 metros. Más, 3 metros 20 por ahí. Ahora, yo mido 1,80, no parezco Goliat, pero bien alto. Una vez de tanto viajar, tuve una experiencia de estar, no sé si en un hotel o en un aeropuerto ahí haciendo un trámite, y de repente me doy vuelta y veo algo gigantesco al lado mío. ¿Y sabe quién era? Shaquille O'Neal, un jugador de básquet en aquel tiempo de Los Ángeles Lakers. Una cosa impresionante, y después averigüé, era 2 metros y no sé, 10 centímetros, impresionante, una espalda, pero lo que más me sorprendió fueron los pies, porque en realidad como yo no quería mirarlo así, lo miré así. Algo realmente impresionante. Ahora, un atleta que puede saltar y correr y ir y venir, y ahí me di cuenta que realmente enfrentarse a Goliat, que era todavía mucho más alto, más temerario que Shaquille O'Neal, por supuesto. Era un militar, era un hombre de guerra. Estaba preparado para la batalla. Era un gigante, hijo de familias de gigantes. Así que los hijos de Israel estaban enfrentados en un valle rodeados de gigantes. Y yo mirando todas las cosas que están pasando, el Señor me habló esta semana este mensaje. Así como la semana pasada hablé de los huesos secos, esta semana el Señor, y la semana que viene tengo 2 mensajes de este texto. Me dijo, ¿cómo sobrevivir? ¿Cómo vencer? ¿Cómo avanzar? ¿Cómo seguir adelante en tierra de gigantes? ¿Amén? Así que vamos a buscar en la palabra de Dios, en el libro de Primera
de Samuel, capítulo 17. ¿Cómo sobrevivir en tierra de gigantes? Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Dice la Escritura, y dijo David a Saúl, primera de Samuel 17, 32. Y dijo David a Saúl, Saúl era el rey que había sido desechado por Dios en aquel momento, pero que estaba al frente del ejército de Israel. David era un jovencito que tiempo atrás había sido ungido por Samuel, ahora voy a hablar de eso rápidamente, y en ese momento Saúl no lo sabía todavía. David va a llevarle comida a sus hermanos, porque en aquellos tiempos los que iban a la guerra no eran militares que estaban en el servicio militar, eran simplemente hombres que habían cumplido cierta edad que se consideraban en aquel momento capaces de enfrentar a los enemigos y automáticamente quedaban enrolados en la batalla. Entonces, Isaí llevó a sus hijos allí, tenía a sus hijos, David era menor, era muchacho, estaba trabajando con las ovejas, pero el padre lo llama y le dice, ve a ver a tus hermanos y llévales comida, porque ya hacen 40 días que no sabemos nada. En aquellos tiempos no había email. Hoy uno está muy acostumbrado. ¿Qué haríamos hoy si queremos saber de alguien? ¿Qué hace usted? Le manda un mensaje de texto, lo llama por celular. Qué fácil que son las cosas, ¿no? En aquellos tiempos mandaron a un mensajero, en este caso David, que en realidad no fue a pelear ni tampoco dijo hoy me voy a enfrentar a un gigante. David estaba en su trabajo, era pastor de ovejas. El padre lo llama y le dice, ve a ver a tu hermano, a tus hermanos, para que primero queremos saber cómo están y por otro lado, llevarles comida. Y cuando él ve allí la escena, encuentra a un gigantón tremendo en el medio de un valle, hablando con una voz tan intimidante, que esa voz entraba en el oído de los hijos de Israel y afectaba un área del alma donde están las emociones, heridas que causan tal vez inseguridad y temor. Entonces, ese oído era constantemente abatido por la voz del enemigo que les decía, los vamos a matar y los vamos a cortar en pedazos y los vamos a poner como carne para que vengan las aves del cielo y los coman a todos ustedes. Y si alguno es valiente, vengan a destruirme a mí. Y los hijos de Israel, todo un ejército, en vez de enfrentar al valiente o a enfrentar al gigante, retrocedían y se escondían. David llega, no sabía lo que estaba pasando y le habla a Saúl, viendo la escena. Eso es lo que está pasando ahora. Y dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, o sea, del enemigo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Gloria a Dios. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque eres un muchacho. Y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba.
Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Versículo 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un muchacho y también rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación. Acá está la congregación. ¿Dónde está la congregación? Y sabrá toda esta. La congregación era la congregación de Israel, pero también se aplica a esta. ¿Dónde está esta congregación? Y sabrá toda esta que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla. Y Él os entregará en mis manos, en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Fíjese, cuando vino el filisteo, David corrió. ¿Para dónde corrió? Para donde estaba el filisteo. Ahora, si viene un gigante hacia usted, ¿para dónde corre? Porque dice aquí: y aconteció que el filisteo, ya estaba enojado el filisteo, ¿no? Es gigante. Se levantó y echó a andar a prisa, ¿no? Para ir al encuentro de David. Y David, cuando vio al gigantón venir, se dio prisa y corrió. ¿A dónde? ¿Para dónde corre usted? Hágame un favor, si tiene alguien de mucha confianza, háblele al oído. Y dígale: mira, hasta el culto de hoy, te voy a decir a dónde corría. Por ahí Dios me cambia hoy, ¿no? Pero dice la Escritura, David se dio prisa y corrió en línea de batalla, o sea, fue hacia adelante. Firme y adelante, decía el coro. Huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con su honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Gloria a Dios. Amén. Ahora yo quiero rápidamente darle 3 razones o 3 maneras de poder sobrevivir en tierra de gigantes. Número 1, para sobrevivir en tierra de gigantes, lo primero que tenemos que entender, que es una cuestión del tiempo de Dios. Cuando uno habla del tiempo de Dios, está hablando de lo que se conoce en la palabra como el kairos de Dios. Cuando la Biblia habla del tiempo de Dios, habla de un tiempo específico donde Dios quiere hacer algo específico en un momento especial.
Y el Señor puso en mi corazón que este es el momento, el tiempo de Dios para nosotros y el tiempo de Dios suyo para vencer a ese gigante. Yo no sé qué gigante es y cuántos gigantes tiene y cuántos familiares tiene el gigante ese. Pero son gigantes que lo intimidan, que lo preocupan, que le generan temor, enfermedad, pobreza, depresión. Y son cuestiones que usted sueña con gigantes, con pesadillas, se levanta triste, amanece triste, no puede dormir. Son gigantes, son situaciones en la vida que nos superan. Eso es lo que se refiere a un gigante. Ahora, en la Biblia nos habla que a los gigantes hay que enfrentarlos. Porque si no los enfrentamos hoy, van a seguir estando allí. Cuando los hijos de Israel estuvieron vagando por el desierto 40 años, habían salido de una manera sobrenatural, libertados de Egipto. Usted conoce la historia. Y cuando estaban por entrar a la tierra de Israel, mandaron a las autoridades espías, 12 espías, para ver cómo era la tierra. Y cuando entraron a la tierra, se dieron cuenta que allí había, ¿qué? Gigantes. 10 de ellos dijeron, son gigantes, imposibles, son muchos, no los vamos a poder vencer. 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron, a pesar de ser gigantes, nosotros estamos del lado de Dios. Pero como ellos endurecieron el corazón, toda esa generación dice que pereció en el desierto a causa de los gigantes. Cuando pereció toda esa generación, pasaron 40 años, la nueva generación volvió a entrar a la tierra y ¿saben a quién enfrentaron? A los gigantes. Seguían estando allí los gigantes. Lo que usted no vence hoy, lo va a demorar para mañana. En realidad, lo que está haciendo es demorar una cuestión que el Señor dice, yo te quiero dar la victoria hoy. Este es el tiempo de tomar victoria en medio de una tierra de gigantes. Los gigantes que aparecen en la sociedad, las situaciones incómodas, los presagios de cuestiones sociales, lo que nos preocupa, las cosas que nos afectan en lo más profundo de nuestro ser y nos generan angustia, nos generan insatisfacción, nos sentimos incómodos con lo que está pasando. Y el Señor nos dice, en el peor escenario, yo te quiero dar claves de cómo vencerlo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que hay un tiempo de vencerlos. Y la palabra de Dios para esta congregación es tiempo de vencerlos. Los gigantes no te avisan que van a estar, simplemente aparecen. No es que te mandan un mail y te dicen, mira que voy a venir te voy a venir a atacar, te dice el gigante. No, David fue como un día más, se levantó como un día más a hacer un trabajo y de repente, ¿qué había ahí? Un gigante, una tentación. Las tentaciones aparecen en los momentos que menos lo esperamos. Las noticias aparecen en los momentos que menos los esperamos. Las cuestiones que nos afectan nuestro carácter, los malos momentos que uno tal vez está pasando, simplemente no es que usted los buscó, aparecieron. Pero el Señor dice, te voy a dar la fe y las claves para vencer a esos gigantes y sobrevivir en tiempos de gigantes. Amén. Entonces lo primero que tiene que entender es que en el tiempo de Dios, usted tiene que aprender a tomar autoridad y a vencer esos gigantes y sobrevivir en tiempos de batalla y de lucha. Mientras los militares de aquel entonces se escondían, tenían miedo, el gigante blasfemaba contra el rey de Israel, blasfemaba contra el Dios de Israel. Y la respuesta de muchos en aquel entonces eran, no podemos, yo no puedo. Ese es el gigante suyo, no puedo. Ese gigante tiene que caer este año. Sí puedes. Tal vez usted me está diciendo, ¿me está hablando a mí? Sí, le estoy hablando a usted. Sí puedes. No digas no puedo porque Dios está contigo. No digas es más fuerte que yo. Tal vez usted tiene una muy marcada tendencia a deprimirse, a sentirse menos que los demás. Bueno, los hijos de Israel se sentían menos. Pero ¿quién más que David para sentirse menos? Porque puede ser que usted sienta el rechazo de la sociedad, de los amigos, la competencia en el trabajo.
pero sentirse rechazado por su propia familia. Para David era común que el padre lo ignorara. La Biblia nos cuenta la historia, y ahora lo vamos a ver un poquitito más adelante, que cuando llegó Samuel, Dios le había dicho a Samuel: el rey que está hoy sobre Israel, Saúl, ha sido desechado por mí. Ve a la casa de Isaí, porque voy a levantar en la casa de Isaí, en Belén, un nuevo rey. La casa de Isaí era una familia. Así que le mandan a llamar diciendo: el profeta Samuel va a ir con el cuerno del aceite, porque en tu familia Dios ha elegido quien va a ser el próximo rey. Ahora, ¿quién era Samuel? Era la autoridad espiritual por excelencia de aquel entonces. Era alguien que al entrar a una ciudad, absolutamente todos lo admiraban y hubiesen querido recibirlos ellos mismos en su hogar. Era una personalidad, no sé, como si Benny Hinn, cuando estuvo en Vélez, le hubiera llamado a usted y le hubiese dicho: mira que el sábado de la mañana voy a tomar mate a tu casa. ¿Qué le hubiera dicho usted? Sí, y hubiera preparado toda la casa y hubiera sacado esos platos que nunca usó en 20 años. Siempre se usan los platos de todos los días, uno de cada color. Pero si llega Benny Hinn, saca los platos de porcelana de 20 años. Por fin, dice, los platos. Y las tazas y el té y las cucharitas, todos por fin se va a usar. Ahora, estaba todo preparado, viene el profeta. Y los hijos estaban todos producidos, engominados, peinados, afeitados. Bien, porque eran tan elegantes que el Señor le decía a Samuel: no mires su parecer, no mires su apariencia, no mires su hermosura, porque yo miro el corazón. Y entonces pasaba uno tras otro, y Samuel no, hasta que se quedó sin hijos. Y entonces dice: pero tiene que haber más, tiene que haber otro. Dios me dijo que en esta casa está el futuro hombre que va a regir a Israel. Y el papá de David dijo: acá. Pero no hay otro más. Ah, sí, tengo uno. Así fue, tengo uno. No creo que sea él, es David. Ahora incluso está trabajando con las ovejas y no está producido, tiene olor a abeja. Estaba vestido de fajina de trabajo y lo mandaron a llamar. Y cuando entra David, al verlo a David, el corazón del profeta late y el Espíritu Santo le dice: este es. Y le echó el cuerno del aceite sobre él y se mojó toda la ropa y quedó ungido de una manera impresionante. Y el papá le dijo: gloria a Dios, anda a trabajar otra vez. Y se fue a trabajar. Porque así es las cosas, ¿no? A veces uno termina un culto y dice: ¿y ahora qué, Señor? Ahora a trabajar. A seguir con la vida de todos los días, pero con la bendición de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de los lirios? Que no trabajan y el Padre los mantiene. Y después están los otros que son los levitas. Dice: no, yo adoro, soy levita. Levita al trabajo, levita a... David volvió a la tarea, mojado, lleno de aceite. Y eso es lo que yo sentí en mi espíritu hoy. Que todos vamos a salir llenos del aceite. Más del aceite. Y le digo algo, esto que Dios les está dando es contagioso. Usted lo recibe y lo pasa a otro y se llena del Espíritu Santo también. Amén, gloria a Dios. Dé la mano que está al lado y diga: recibí todo lo que Dios tiene para tu vida. Recibí todo lo que Dios tiene para tu vida. Wow. Gloria a Dios.
Así que mientras el gigante blasfemaba todos los días, David dijo, yo voy a vencer a ese gigante, porque es el tiempo. Yo llegué aquí no a vencer a un gigante, vine a llevarle comida a mis hermanos, pero me encuentro con un gigante y lo voy a vencer. Hermano, el gigante no avisó, simplemente vino a su vida, vino a su alrededor, pero la palabra de Dios esta noche es, así como vino, también se va a ir, porque Dios está contigo. El mismo aceite que recibió David es el aceite con el cual Dios te va a ungir esta tarde aquí, y la gloria de Dios va a resplandecer sobre tu vida. Vamos, dale gloria a Dios. Aleluya. Si vamos a sobrevivir en tierra de gigantes, tenemos que entender que Dios tiene un plan para ese gigante, para usted. Y ese plan es vencerlo. No es correr para el otro lado, es vencerlo. Como lo llame ese gigante: enfermedad, depresión, tristeza, divorcio, fracaso, abuso, recuerdos, traumas, baja estima o un poco de todo. Todo eso se transforma en una imagen que usted dice, yo no puedo avanzar si tengo este enemigo todos los días que me dicen, no podés, sos una persona fracasada, nunca serviste para nada, no eres como los demás. ¿Le ha hablado ese gigante habla, no es mudo, habla todo el tiempo. A los hijos de Israel todavía no los había atacado y ya les había vencido. ¿Sabe cómo los había vencido? Con la palabra. Pero así como el enemigo venció con la palabra, Dios también te da el arma para contrarrestar esa palabra. Y el enemigo viene con palabras diciendo, no puedes, eres un inútil, no eres como los demás, no estás preparado, no tienes la estima, la apariencia, nadie se va a fijar en ti, pero el Señor te da una palabra mayor para contrarrestarlo, y esa palabra es, Dios está contigo, Dios va a hacer caer esos gigantes, y el Espíritu que ungió a David te va a ungir a ti. Y vamos a contrarrestar la palabra de maldición. Solo hablando el gigante, solo hablando ya había dominado a todo un pueblo dominado por una voz que le causaba temor, una cara. Algunos se asustan ya mirando las caras. La cara le generaba angustia. No lo vamos a vencer. Mira qué cara enorme tiene. Mira qué manos que tiene, mira qué espada que tiene. Nunca lo vamos a poder doblegar. Hasta que vino uno con una bolsita de pan, diciendo, este viene a mí con sus palabras y con su espada, pero yo vengo a él en el nombre del Señor de los ejércitos, al Dios que he encontrado en la congregación el domingo pasado, y no importa los gigantes que andan dando vuelta por ahí, he aprendido a llevar adelante mi vida a pesar de vivir en una tierra de gigantes. En tu trabajo hay gigantes. A tu alrededor hay gigantes. Tus compañeros dicen, uy, el jefe habla mal de vos. Para mí te va a echar. El gigante de la preocupación. Pero ¿cómo sobrevivir? Es que Dios tiene un plan. Y Dios sabía de esos gigantes. Sabía de Goliat. Y sabía de los gigantes que estaban en la tierra de Canaán. Mi pregunta es, ¿por qué Dios no mandó a un ángel de los más, no de los más encumbrados, de los arcángeles, los más importantes en el rango angelical, sino un ángel ministrador? Ese ángel solo le hubiese podido dejar hecho una pila de cenizas a cualquier gigante. ¿Por qué Dios no envió a un ángel para desbaratar a los gigantes cuando estaban entrando los espías o cuando estaba Goliat intimidando a David y a todo el pueblo? ¿Por qué Dios no envió a un ejército del cielo para vencerlo? ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía un plan, y ese plan era que
su pueblo viera cómo sobrevivir en tierra de gigantes. Si no lo vences, nunca vas a aprender que lo puedes vencer. Esa batalla que está en tu vida, la tenés que vencer. Esa tentación la vas a vencer. Me parece que no lo cree. La vas a vencer. Porque hoy Dios te dice, la vas a vencer. Dios está contigo. Israel tuvo que aprender 40 años, tuvo que dar vuelta durante 40 años hasta que se dio cuenta que Dios tenía un plan. Y ese plan era que el pueblo de Israel entrara y desbaratara a los gigantes, a los cananeos, heteos, jebuseos, heveos y todos esos habitantes de la tierra de Canaán, y tuvieron que replegarse porque Dios estaba con ellos. Dios tiene un plan para nuestras vidas hoy también. Entonces, en segundo lugar, no solamente es cuestión del tiempo de Dios, que este es el tiempo. Diga conmigo, este es el tiempo de enfrentar a los gigantes. Y no me voy a atemorizar por lo que escucho, lo que veo, lo que dicen, lo que la gente comenta, de lo que dicen los demás. Yo creo que puedo sobrevivir y seguir adelante en tierra de gigantes. Amén. Esta es una palabra de Dios. Segundo, para sobrevivir en tierra, para tener esa supervivencia, esto me llamó la atención. ¿Sabe por qué preparé esto? Porque estaba mirando Discovery Channel. Hay una de los programas que se llama Survivor Man. Un hombre que queda no sé si lo vio, que queda solo en una isla y tiene que sobrevivir sin ayuda de nadie, y está con unas cámaras y ¿lo vieron? Bueno, cuando uno lo ve, que sobrevive a todo, a todas las circunstancias que aparecen allí en su producción, ahí me vino a la mente, digo, nosotros estamos metidos en una serie de cosas que nos quieren aniquilar, y enemigos y fieras y situaciones espirituales, pero el Señor dice, vas a seguir adelante y vas a sobrevivir en tierra difícil. Amén. Y cada gigante va a caer delante de ti. Entonces, para sobrevivir en tierra de gigantes también es una cuestión de confianza. Confianza en Dios. Diga conmigo, confianza en Dios. Lo primero que tenemos que tener es la confianza en lo que hemos recibido. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, dice que Saúl fue desechado y Samuel, el profeta, tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Para sobrevivir en tierra de gigantes tenemos que estar seguros y tener confianza en lo que hemos recibido. Hemos recibido el poder de lo alto. Cuando usted está en los cultos y en estos cultos de milagros que tuvimos y la unción y el fuego de Dios descendió sobre nosotros, es Dios que te está diciendo, yo te doy el poder para superar toda escena de batalla. Toda circunstancia, todo universo de dificultades, yo estoy contigo. Declare que Dios está con usted. Es una cuestión de confianza en el poder de Dios. Número 2, en la protección de Dios. ¿Usted cree que Dios lo salvó y pagó el precio que pagó por usted para que cualquier gigantón lo aplaste? ¿Acaso Jesús hizo tanto por usted para que ahora venga cualquier gigantón de afuera y que diga, ¿sos creyente? No eras más. Ya está. Te aplasté. Te aplastó. Esto que era tan difícil no lo superaste. Yo no lo veo así. Yo veo que el Señor invirtió en usted porque usted tiene la unción y el poder y el fuego para superar toda batalla. Y Dios depositó su confianza del cielo en usted. Ahora usted le tiene que creer a Dios. David le dijo a Samuel, ¿sabe por qué yo no tengo miedo? Porque Dios ya me protegió. Me protegió del oso, me protegió del león. Cuando venían, ustedes saben, las fieras del campo que vienen a atacar a las ovejas.
Y yo ya comprobé que cuando venían contra mí los enemigos, yo tenía el poder y la autoridad y la protección de Dios para vencerlos. Entonces, tiene que tener confianza, hermano. Confianza en Dios. No se olvide, no tenga mala memoria. No diga Dios me abandonó, porque ya Dios lo bendijo a lo largo de todos estos años. Y si Dios lo salvó, lo redimió, lo bautizó, lo trajo a la iglesia, es porque usted va a sobrevivir en tierra de gigantes. Amén. Tal vez usted dice, pero el gigante mío es más grande que Goliat. Pero el Dios suyo es más grande que cualquiera de todos los gigantes juntos. ¿O no? Vamos, dale gloria a Dios por eso. Es una cuestión de confianza en el propósito de Dios en su vida, en el poder de Dios dado a su vida, en la unción que usted recibió, el respaldo de Dios que usted tiene. Cuando usted dice, Señor, quiero más. Yo necesito tu poder. Lo que está diciendo en otras palabras, Señor, yo necesito salir de aquí con el mismo poder que tenían tus discípulos para enfrentar toda clase de batallas. Amén. Y la Biblia nos habla de el rey Saúl diciendo, bueno, ya que vas a pelear, te vamos a dar la armadura que usamos nosotros. Y entonces le pusieron una armadura, lanzas, escudos, diciendo el rey de alguna manera, aferrate a esto que te estamos dando para que te protejas. Entonces David, que nunca había usado la armadura, se sentía tan raro, que se sacó todo de encima y dijo, yo, rey, no tengo mi confianza en esta armadura, porque si yo aún con esta armadura pusiera mi confianza en esta arma que usted me dio, este filisteo me mataría. Mi confianza está en Dios. Y si mi confianza está en Dios, yo no necesito todo esto, yo necesito que Dios esté conmigo. Vamos, levante sus manos y diga, oh Dios, yo necesito que estés conmigo. Eso es todo lo que necesito. Yo necesito tu gloria y tu unción, eso es lo que necesito. Necesito esta palabra para enfrentar esta semana. Esto es lo que necesito. No necesito otra cosa, no necesito estrategias, no necesito la manera humana, porque esto no es, ¿sabe lo que dice Zacarías 4:6? No es con ejército, no es con fuerza, no es con armaduras, no es con gritos, no es con nervios. Señor, en el nombre de Jesús le voy a hinchar un ojo a este gigante. Y ahí mezclamos las cosas, ¿no? No es su carácter, no es su explosión emocional, es Dios. Diga conmigo, Dios obrando. Dios va a obrar. Me parece que no tiene confianza, pero Dios va a obrar. La Biblia dice, el que comenzó la buena obra, todavía no la completó. Y como no la completó, lo va a hacer. Así que es una cuestión de confianza en que el Dios milagroso que abrió el mar rojo, que proveyó el maná, el agua de la roca, los panes y los peces, la resurrección de Lázaro y tantos otros nombres que en la Biblia dice, yo soy tu sanador, yo soy tu fuente de vida. Cuando Moisés le preguntó, ¿cuál es tu nombre para que yo vaya a Egipto? Diles que mi nombre es Yo Soy. Diga conmigo, yo soy el que soy. ¿Sabe lo que significa eso? Todo lo que necesites, mi nombre es Yo Soy. Señor, yo necesito, yo soy. Necesitaría un trabajo, yo soy tu fuente de prosperidad. Necesitaría tener favor, yo soy el que te corona de favores y misericordia. Necesitaría lo que necesites, Dios es. ¿Cuántos creen que Dios es todo lo que usted necesita? Dios es todo lo que usted necesita. Y si ese Dios que no falla, ese Dios que aquellos que depositan su confianza en Él no son avergonzados. Si no lee la historia de 3 amigos de Daniel que fueron echados a un foso con fuego y circunstancias tremendas ocurrieron contra los discípulos, que la tormenta casi los iban a hacer anegar, iban a caer y a irse a pique, pero Dios siempre apareció justo a tiempo para vencer a los gigantes. Así que no importa cuál es tu gigante, Dios está. Y vas a sobrevivir en tierra de gigantes. Amén.
Y lo tercero, para superar o para sobrevivir en tierra de gigantes, es una cuestión de acción. Porque David no solamente habló a Saúl, sino que dijo, ahora yo voy a ir hacia adelante. Y tomó las piedras, y las piedras hablan del lenguaje de la fe. Esas piedras de alguna manera eran lanzadas. Él preparó 5 piedras para lanzarlas. Estaba preparado para lanzar diciendo, voy a lanzar hasta ver al gigante caer. Diga conmigo, caer. Fe es acción y comience a declarar. El diablo declara temor. Jesús declara vida. Así que hoy nosotros le vamos a ganar la batalla aquí, ahora mismo, en este lugar. ¿Cuántos tienen confianza y fe que Dios va a darle una gran victoria en tierra de gigantes? En tierra de batallas y de luchas y de adversidad, Dios le traerá una gran victoria. No importa lo que esté sucediendo en su vida, declare hasta que la victoria venga a su vida. Y le doy 3 versículos preciosos para que usted los guarde en su corazón y tenga la confianza para enfrentar esta semana toda batalla en su vida. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 57. Dice así, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, que nos da la victoria. Otra vez, que nos da la victoria. Nos da la victoria. Número 2, Segunda de Corintios 2:14. Segunda de Corintios 2:14. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre. ¿Qué dice? ¿Qué está leyendo usted? ¿Lo lleva usted cuándo? Siempre lo lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Ya van 2 versículos, le doy el tercero. Romanos 8:37. Romanos 8:37. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos están preparados para sobrevivir en tierra de gigantes? ¿Cuántos están preparados para este tiempo de decir, Señor, yo quiero sobrevivir en tierra de gigantes? Es el momento donde nuestra fe crece para decir, Señor, te entrego mis gigantes. Te entrego mis gigantes. Ahora, ¿sabe lo que va a hacer Dios primero? La Biblia dice que el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, vino sobre David. Lo primero que vamos a orar es que usted reciba lo mismo que recibió David. Porque la Biblia le habla a usted que no importa lo que otros han dicho de usted, el mismo padre de David nunca lo tuvo en cuenta, pero Dios lo tuvo en cuenta. Y Dios un día le dijo, he visto tu corazón y he hallado un hombre conforme a mi corazón. Y cuando halló a David conforme a su corazón, dice la Escritura, que derramó el cuerno del aceite, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre él. Eso va a ocurrir hoy. Acá están los hermanos y usted tiene que creerle a Dios que hoy Dios va a derramar algo. Usted tiene que decir, Señor, yo necesito de ti, yo preciso de esa unción. Ya no es simplemente a ver si tal vez algo recibo. No, yo sin esa unción no puedo vivir en tierra de gigantes. Yo necesito el toque del Espíritu Santo. Así que levante sus manos y dígale, Señor,
Gracias por esta palabra. Te pido perdón por toda incredulidad, toda oportunidad donde yo he puesto mi confianza en mis propias fuerzas. Y he tratado de enfrentar a los gigantes yo mismo, Señor. Y siguen estando ahí. Siguen estando ahí. Pero Dios, esta noche, tú me has hablado que puedo recibir el mismo toque, el mismo aceite, en presencia de todos los hermanos. Tal vez usted ha sido rechazado, gente habló mal de usted, o gente no le tuvo en cuenta, lo desplazó, lo replegó, lo tiene en poco, lo tiene como alguien que no es importante. Pero el sermón de este fin de semana es: para Dios eres importante. Y Dios dice: yo voy a derramar aceite sobre ti. Ahora, levante sus manos y dígales: Dios, yo necesito ese aceite. No puedo salir de este lugar sin ese aceite del cielo. Vamos, pídalo. Necesito de ti. Necesito. Tengo que salir a sanar a los enfermos. Tengo que salir a libertar a los cautivos. Resucitar muertos. Tengo que llamar al mundo para que conozca que Jesús vive. Que los corazones muertos recobran vida. Necesito la unción. Pídale a Dios la unción que estaba en David. Diga: yo necesito. Levante las manos y diga: necesito el toque.